Te trató Juan Grabois de hipócrita, de mala leche, de narcisista, de oportunista y de traidor. Traidor, una palabra, vos siempre que hablas del peronismo, una palabra muy dura, ¿no? Para los peronistas y con mucho peso. La palabra traidor es dura, es dura. Me gustaría primero por ahí desasnar esta primera etapa, después nos podemos meter, si querés, en lo que fue la semana de Vicentín. También está Yamil Santoro aquí en piso, seguramente con una visión opuesta, o ya no tanto, veremos. Pero primero me gustaría tu derecho a réplica de respuesta de los dichos de Juan. No, mirá, me parece que no está bien conformado el esquema. A mí el que me respondió fue el presidente. El presidente sí, que es lo primero que vos ponés en el video. Se le vio la hilacha al presidente. Es cuando el presidente Alberto Fernández defiende al sector privado en la asamblea de Papel Prensa, donde se estaba discutiendo la apropiación ilegal en la sala de tortura por parte del sector privado de esa empresa. Alberto Fernández conoce muy bien Papel Prensa porque fue director. Y lo echaron como director por no defender los intereses del Poder Ejecutivo instalado como accionista en esa empresa. A partir de que se va Alberto Fernández de Papel Prensa, es que emerge la verdad. Y hay un informe que se llama Papel Prensa la Verdad. Y eso es lo que se está debatiendo. A mí lo que me sorprende es que ahora el presidente del ejercicio, Alberto Fernández, asuma el mismo argumento del grupo privado apropiador en la sala de tortura, torturando a Lidia Papaleo, que todavía está viva, la podés llamar a Lidia Papaleo y le preguntás quién era el torturador que la torturaba y quién le hacía la pregunta. Y ahí va a quedar claro. Esa es la contestación. Esa es la contestación. Por eso yo digo, al presidente se le ve el enganche. Lo demás no tiene importancia, son temas menores. Vos estás... No, ahí hay una diferencia, una diferencia generacional. ¿Vos, Guillermo, estás resentido porque no estás convocado en el gobierno? Vuelvo al tema. Mi opinión es clara y contundente. Yo soy de una generación donde los cargos, vos ya sos más joven, donde los cargos no eran lo relevante. Yo soy de esa generación que cuando se armaban los equipos en la plaza, después del pan y queso, del pica pica, el que no la movía, el que iba al arco, el dueño de la pelota jugaba siempre, pero el gordito que iba al arco, bueno, eso en mi generación, esos iban a los cargos. Esos iban a los cargos. Nosotros hacemos política por el bien común que implica la grandeza de la patria y la felicidad de nuestro pueblo. Vos imaginate, gracias a Dios vos no, yo tengo 50 amigos que no envejecieron conmigo y muchos de ellos me los tiraron vivos al mar. Mirá si voy a hacer política por un cargo. Y desearía que se vuelva a hacer política con ese criterio de selección de los compañeros. Porque yo pertenecí a un gobierno donde había, en el inicio de la administración de Néstor Kirchner, mucho más cargos que compañeros. Mucho más cargos que compañeros, porque Escribano había hecho un editorial donde decía que los argentinos nos habíamos dado gobierno por 6 meses. Fuimos lo que fuimos. Kirchner asumió el 25 de mayo y yo asumí el 28. Por 60 días. Por pedido expreso del mejor ministro que tuvo el gobierno de Néstor y de Cristina Kirchner, que fue Julio De Vido. Gran ministro. Me pidió, por favor, andá 60 días. Le dije, no, yo tengo mi negocio, no hace falta, te voy a asesorar, no sé. Por favor, andá 60 días. Bueno, fui 60 días, me quedé de esa.
la manera que tengo de hacer política, pero yo doy testimonio con mi vida. Sí, vivo Julio, en la misma casa, tengo los Julio, mismos perdón, bienes, Guillermo, no tengo ninguna necesidad. Guillermo, llama la atención, por lo menos. Perdón, ¿por qué me dijiste? ¿Por qué me cortaste? A ver, cuando estaba hablando. No, te corté porque te quiero ir preguntando y si vos le das play. No, pero ¿sabés qué pasa? Vamos a ponernos de acuerdo en esto. Sí, dale, a ver. A ver. Vos hacés la pregunta, sí, y hasta que yo no termine de contestar, te pido que, porque yo desarrollo mi país. Si a vos te parece que este método no es correcto, no hay ningún problema. Sí, no, es correcto. Lo que te pido es que trates dentro de las posibilidades de darme una respuesta donde yo te pueda hacer la repregunta que quiera, es donde que vos no sea tan extensa. Vamos a ponerlo de acuerdo. A ver, vos preguntás como vos querés y yo respondo como yo quiero. Dale, entonces, entonces yo voy a responder. Vos haces todas las preguntas que quieras, pero yo voy a responder como yo deseo que se entienda mi idea. Está muy bien. No lo que vos querés escuchar. Está muy bien. Y yo te voy a repreguntar como yo te quiero preguntar y repreguntar. Perfectamente. ¿Está claro? Pero hasta que no termine, de responder, te pido por favor que no me interrumpas. Bueno, vamos a hacer todo lo posible. Guillermo, te quiero consultar lo siguiente. No, todo lo posible no. Es lo que hay que hacer. Bueno. Todo lo posible no. Lo que hay que hacer. Bueno. Si no, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Vos, cuando a mí me hacen una pregunta, la característica mía siempre es completar el razonamiento. Está claro, está claro. Por lo tanto, si vos considerás que no es prudente eso, no hay ningún inconveniente. Bueno, a ver, yo te quiero consultar y ponerte en consulta. Si se quiere, el nombre Guillermo Moreno, en gran parte de la sociedad argentina, y ahora me dirás si equivocadamente o no, está instalado como un interventor de la economía, de un personaje que cuando tuvo la función pública como secretario de Comercio, se caracterizó por intervenir o pretender intervenir en el aparato productivo, en la economía. Ahora vos mirás, posiblemente sea equivocado en esa visión, pero es una instalación que Guillermo Moreno, en gran parte del colectivo social, está instalado. Por eso llama tanto la atención, tus definiciones para con Vicentín. Porque digo, se contrapone, si se quiere, en algún punto, con lo que de alguna manera siempre se interpretó con tu filosofía, con tu forma de pensar. ¿Por qué esto es antagónico a eso? O nunca lo fue, tal vez. Muy bien. Me parece que la pregunta fue tan extensa que casi en el final de la pregunta está la respuesta. Fíjate vos, hiciste una pregunta tan extensa, con una opinión tan marcada y tan contundente, que al final la pregunta la tuviste que ir desandando y al final de la pregunta está la respuesta. A ver. Y nunca fue, dijiste, nunca fue. Eso que vos dijiste, bla, 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 terminaste diciendo, o nunca fue, nunca fue. Fue una pregunta abierta. O nunca fue, te pregunto. Nunca fue. Está la respuesta. Nunca fue. Diciendo, está la respuesta. Fue tan extensa la pregunta y tan armada, tan gesticulada, tan producida la pregunta, que al final de la pregunta no era abierta. La pregunta terminó con un opositor a la construcción del discurso. ¿O no fue? Y yo te dije, mira, esa es la respuesta. Bien, no fue. Clarísimo. ¿Por qué técnicamente pensás que es un error la intervención y el envío de proyecto para expropiación de Vicentín? No. El envío del proyecto de intervención para Vicentín en ningún momento dije que era un error, si eso es legal. Es correcto. Claro. Si lo quiere hacer, es legal. Después discutiremos políticamente si vale la pena, no vale la pena, si había otra manera de hacerlo, sin tanto escándalo, llegar al mismo objetivo minimizando esfuerzo. Bueno, eso es otra discusión. Pero el presidente tiene el legal, el legítimo, para tomar la decisión que tomó de enviar, si es que lo envió, vos decís que ya lo envió. No lo envió, entraría el miércoles 17 por mesa de entrada del proyecto. Bien. Tiene todo por el Senado. O por diputado. Por el Senado. Claro, porque si no por el diputado tiene que opinar Massa.
¿Y tiene un problema Porque ahí? la lógica sería que entre por diputado. Pero ahí tiene que opinar Massa. Bien, entonces, el miércoles entraría. Por ahora no lo conocemos el proyecto. No. Pero tiene toda la posibilidad el presidente de hacerlo porque se ajusta a derecho. Lo que de ninguna manera puede hacer el presidente, ni Alberto Fernández ni el sátrapa de Macri, es contar plata ajena. Porque si vos lo dejás a Alberto Fernández, mañana viene uno peor que Macri y se queda con todas las empresas del país. De la misma manera que el rey del Bélgica se quedó con el Congo y mató 10 millones de congoleños. Guillermo, ¿me traducís eso que me decís? De ninguna manera puede contar plata ajena, pero ¿a qué lo llamas a la intervención que me acabas de decir que es correcta? ¿A qué sería contar plata ajena? No, querido, te acabo de decir que es correcta la expropiación. Ah, la expropiación. Escucha, vamos a ponernos de acuerdo. El presidente anunció dos cosas. ¿Está bien? Dos cosas. Después algunas más. Mencionó el interventor. Dos cosas. La expropiación y la intervención. La expropiación existe como instituto ya en la Constitución de 1853 y en todas las constituciones del mundo. En todas. En todas. En todo caso, lo que es ahí de discusión es, finalmente, si cuando tasan la compañía o el bien y se produce todo el andamiaje jurídico, porque para una expropiación pueden intervenir los tres poderes, dos obligatoriamente, el poder ejecutivo que manda el proyecto de ley y el poder legislativo que es el que promulga la ley. Pero a su vez, si el accionista o el propietario no está de acuerdo con la tasación, le queda expedita la vía judicial, con lo cual la justicia puede tirar para atrás la expropiación o ratificar. En el caso que la ratifique, intervinieron los tres poderes de la nación, o sea, el Estado. La intervención es solamente el poder ejecutivo. Le estarías dando al presidente la facultad de contar plata ajena, de penetrar en una compañía y a partir de ahí empezar a administrar la cartera de clientes, las deudas, los pagos, a qué proveedor le compro, a quién le vendo, cómo. Empiezo a administrar la hacienda que no es mía y empiezo, como todo interventor, contando la caja. Llega el interventor a las 8 de la mañana, 8:15 se sentó en la caja y empezó a contar la plata que no es de él. Y él se sienta ahí en nombre del presidente, con una autoridad emanada del presidente. Entonces el presidente que está contando por interpósita persona plata ajena es una locura, un disparate. ¿Cómo Alberto Fernández va a pensar que tiene esas atribuciones? Pero aparte nosotros, ¿cómo vamos a pensar que el presidente, por ser presidente, puede contar plata ajena? Pero es un disparate, una barbaridad. Ahora, quieren darle un viso de legalidad diciendo, esto está vigente porque Videla, Agosti y Macera, el 17 de enero de 1977, modificó la ley a través del cual vos podés hacer una compra compulsiva que se llama expropiación y puso un artículo que decía, se podrá ocupar el bien a expropiar por la autoridad de administración, en este caso la máxima autoridad es el presidente, siempre que se considere necesario. Ahora, acá venimos a lo que decía Napoleón sobre las Fuerzas Armadas. El ejército ocupa y los abogados negocian. ¿A vos te parece que cuando un presidente dictatorial como Videla da la orden de ocupar es porque quiere administrar la cartera de clientes y contar la plata? ¿O vos te lo imaginás ocupando como cuando le decís a la gendarmería vaya y ocupe? ¿Vos te lo imaginás al gendarme llamando a los clientes? Diciéndole, pagame, te pago, mandame tanta mercadería, mandame el insumo, no, a este no lo atiendo, a este sí, che, estos pedidos no salen, estos sí. Eso se llama gestionar, administrar.
Bueno, pero Ocupar. me imagino, Guillermo, que en el caso de que haya una expropiación, a los técnicos de la empresa, a los empleados que están y que la están llevando de adelante, les van a garantizar sus lugares de manejo de la compañía. Vamos de vuelta. Expropiación. Yo te pido, por favor, que estés atento a lo que estamos hablando. Si no, la conversación es muy difícil. No, pero estoy atento. No sé por qué lo marcas. Estoy muy atento. Sí, estoy atento. No estás atento. Dos institutos distintos. La expropiación lleva su tiempo. Por supuesto. Imagínate que el miércoles recién presentan el proyecto de ley. Y puede no salir inclusive. Es que estamos hablando de la intervención. Cuando vos expropiaste, ya sos dueño, podés hacer lo que quieras. Estamos hablando de la intervención. Por eso, humildemente, te dije que hay que estar atento. A veces ustedes con la cucaracha y tantas cosas al mismo tiempo. Por eso te dije de la intervención, que eso no es legal. La expropiación es legal. Cuando se dé con todo el procedimiento que te conté. La intervención es lo que no es legal. Bien. Eso es ipso facto. Bien. ¿Se entendió la diferencia? Sí, se entendió el primer momento. Vos no me estás entendiendo mucho a mí, me parece hoy. ¿Cómo? Si yo te hablo de la intervención y vos me hablas de que la expropiación van a mantener la fuente de trabajo. No, pero a ver, con la intervención están todos los mismos empleados también. Están todos los mismos empleados. Querido, vamos a ver, el que toma la decisión es el interventor, por eso interviene. Sí, claro que es la máxima autoridad, pero el resto del directorio sigue estando en la empresa. No, hay desplazamiento de directorio. El interventor desplaza al directorio. Precisamente, si vos lees el decreto, dice, asume las misiones y funciones del directorio. A partir de ese momento, cesa el directorio. Bien. Por eso te digo, fíjate vos que cuando avanzás en el conocimiento y entiende, me da la razón. Le quería hacer una pregunta después a le hacía una pregunta a Guillermo, lo quiero sumar a Yamil, que también está acá por el tema Vicentín. ¿Qué tal, Yamil? Gracias por la invitación. Ahí sumando un poco lo que planteaba Guillermo, hay que entender que hay tres institutos en juego. Digo, la expropiación, que es cuando el Estado adquiere un bien de un particular por medio de un procedimiento que, como bien decía Guillermo, está contemplado en la Constitución. Lo que es la ocupación temporánea normal, que también requiere la intervención o del Poder Judicial o del Poder Legislativo, que autoriza que el Poder Ejecutivo toma el control temporáneamente, sí. Y lo que ha hecho el gobierno, que es una avivada totalmente ilegal, que es lo que se conoce como la ocupación temporánea anormal, que se saltea el control de los otros poderes y con la excusa de una urgencia que no la hay, porque hay un concurso en proceso, hay un síndico que se está ocupando, o sea, no hay ninguna razón para que el gobierno actúe de esta manera, toma control de una empresa ajena y Guillermo lo plantea en términos de contar la plata ajena. Lo que hay que entender acá es que el gobierno está usando un instituto creado por la dictadura para tomar control de un bien, de un privado, de una manera totalmente ilegal, que no solamente es riesgoso por esto que decía Guillermo, que después viene alguien y se queda con la empresa ajena, sino que además genera responsabilidad el día de mañana que es indemnizable. Y ya vimos cómo terminan estas jodas con el caso de YPF, donde en su momento dijeron que no nos iba a costar un mango y cada semana nos enteramos que hay un juicio nuevo por el cual pagamos miles de millones de dólares. Lo peor que puede surgir de esto, y es lo que a mí me preocupa, es que este camino ilegal que está llevando el gobierno va a terminar generándole el derecho a ser indemnizados a quienes hoy, paradójicamente, están acusados de mal manejo de los fondos. Y de deber un montón de dinero. ¿Y sí? Guillermo, a ver, vos pensás que el proyecto, quiero entender tu opinión respecto a cuál era la posición de Vicentín al día de hoy. ¿Vos entendés que el proyecto y la decisión del gobierno, sacando la intervención que ya quedó claro que para vos es ilegal y está mal, que el proyecto de expropiación es acertado para una empresa estratégica como Vicentín? ¿O pensás que es una medida apresurada y que tampoco es correcta? Mirá. Primero, si el presidente decide hacerlo, tiene legitimidad y legalidad para hacerlo. Se cumplen los pasos y está perfecto. No hay ningún impedimento para que lo hagan. Salvo el impedimento del esfuerzo volcado contra los resultados obtenidos. Porque yo te diría, ahora que ya empezamos en un diálogo racional y se entiende lo que estamos debatiendo, porque parecería ser que estos temas sustantivos, te pido un segundo,
El derecho de propiedad es ese elemento ordenador del abastecimiento de bienes y servicios a la sociedad argentina que se hace bajo el modo de producción capitalista. ¿Te puede gustar o no? A los peronistas no tenemos problema con el derecho de propiedad, ni tenemos problema con el modo de producción capitalista. Tenemos muchos problemas con la distribución que se hace en el sistema. Por eso decimos, produzcan en el modo de producción capitalista y nosotros distribuimos con las regulaciones para que sea un esquema justo, no desde la propiedad. Por eso te contesté que en tu misma pregunta, cuando hablabas de intervención en la economía, la hiciste tan larga que al final la respuesta estaba dada. ¿Qué fue? Miren, muchachos, nunca de tranqueras para adentro, nunca de la puerta de fábrica para adentro. El Estado participa con las políticas públicas en la circulación de la mercadería. Por eso fui secretario de Comercio, no de Producción, no de Industria, no secretario de Agricultura. Yo agarraba la mercadería en la puerta de la fábrica. ¿Se entiende la diferencia? Sí, claro. Una cosa es el sistema capitalista. No hay ninguno mejor en eficiencia para producir. Mire, para la distribución es complicado. ¿Cómo lo sabe, Moreno? Y mire el nivel de pobreza. ¿Por qué no tenemos un país justo? Bueno, ahí es donde se construye una circulación de mercancía. Esto es comercio justicialista. Significa, seamos justos en la distribución. No nos apropiemos de lo que no corresponde. ¿Quién dice eso? Los marxistas. No nosotros los peronistas. Ahora, si vos destruís el derecho de propiedad, ¿cuándo se destruye el derecho de propiedad? ¿En múltiples casos o en un caso? En un caso. Y no tenés reemplazo, porque si vos me dirías, no, mire, lo que pasa, Moreno, que Alberto Fernández quiere ir a un sistema de planificación centralizada de la economía, quiere hacer pedazo el sistema capitalista, pero en realidad el lunes ya tenemos otro modo de producción. Ah, perfecto. En todo caso lo discutimos en la arena pública, lo discutimos en la política. Pero el problema es destruir sin construir. El presidente destruye el derecho de propiedad, destruye los cimientos de lo único que produce hoy, los pocos bienes y servicios que se producen, y después dice, no, pero no lo voy a hacer más, ¿eh? Alberto, no es tu voluntad, es que no podés destruir los cimientos de lo poco que se produce a la Argentina y no tener noción de las consecuencias que esto acarrea. ¿Por qué Vicentín y no un banco? Claro, de estas cosas no. Guillermo, es muy delicado, sí, muy delicado que avancemos sin tener claro lo que se está discutiendo. Ahora que ya razonablemente está claro y tenemos que el Instituto de Expropiación estaría bien, el Instituto de Intervención horrible y no se puede hacer, ¿vale el esfuerzo o era mejor llamar a un cuarto línea de YPF? Un cuarto línea de YPF. El subsecretario de Energía, no ni el ministro, ni el subsecretario, o un director, lo llama al accionista y le dice, mire, nos interesa que reciba a esta persona de YPF que lleva una propuesta. Se encuentran al otro día, lo reciben con café. Le dice la gente de YPF a Vicentín, mire, queremos hacer una asociación estratégica con ustedes, vamos a hacer una UTE, que no compromete los patrimonios de las empresas preexistentes. ¿Qué le parece? Y es interesante, vamos a ver qué dice el juez. Vamos, señor juez, mire, vengo en nombre de YPF a ofertarle a Vicentín una unión transitoria de empresas. Porque, a ver, el juez le dice, a ver, me interesa eso, porque de última el patrimonio, ¿qué va a conseguir con eso? Mire, vamos a armar una UTE. El Poder Ejecutivo, que está en sus atribuciones, va a ser un fondo de inversión. Nosotros vamos a presentar un proyecto. Vamos a tomar o crédito sujeto a capitalización. Vamos a empezar a comprar todos los cereales oleaginosos que podamos. Y los va a procesar Vicentín. Ese procesamiento nos lo va a cobrar en función de los Guillermo, costos totales. déjame preguntarte algo. Los tiempos que estás planteando... Otra vez no cumpliste. Bueno, y ahora no se va a entender, porque el problema es que vos pensás que porque vos no entendés, la gente no entiende. Y era un proceso de cómo esto se resuelve en 3 días, en 2 días, sin necesidad de toda esta ley
y toda esta complejidad que se armó. Pero te escucho atentamente porque ya me paran. Esa era la pregunta que te quería hacer. ¿En cuánto tiempo se podía llevar adelante todo lo que estabas diciendo? 3 días, 3 días. 3 días, y si querés hacerlo en un día, es un día. Empiezan a las 8 de la mañana. A las 11 están en el juzgado. A las 12 el juzgado le dice adelante. Se arma el fondo de inversión, que es mucho más fácil, un fondo de inversión que te lo arma hasta los bancos públicos, te lo pueden armar en un minuto. Tomás la UTE bajo la responsabilidad principal de las garantías que YPF va a ceder, que es el único que puede garantizar eso. Inmediatamente para el viernes están trabajando. Con los costos totales está el funcionamiento de Vicentín. Con la tasa de ganancia de la UTE empiezan a devolver el préstamo, capitalizan. Pero finalmente, acá los accionistas te están diciendo que te dan la compañía, no que te la quitan. Lo que quieren es acompañar a la novia al altar, no que te la secuestren. El juez se saca un tema de encima. Escúchame, el juez en este momento, que es de la zona, lugar donde va a cenar, le aparece un proveedor de Vicentín o un empleado de Vicentín que le dice, jefe, ¿cuándo se termina? ¿Cuándo cobro? ¿Qué hago? No puede salir, pero ¿por qué no? Porque, escúchame, son miles de proveedores y miles de trabajadores de esa zona, se lo quiere sacar de encima. ¿Qué más quiere el juez que esa empresa vuelva a trabajar? Los accionistas hicieron un comunicado de prensa diciendo, espero la propuesta de YPF, llévenle la propuesta. Y naturalmente en el ordenamiento del mercado van a administrar la empresa, se van a quedar con la propiedad, no hay ningún inconveniente, pero dentro de los mecanismos lógicos y en una semana. Bien. Y no lo comprometés a Massa, porque ¿sabés cuál es el tema que tiene Massa ahora? Que tiene que opinar si está a favor o en contra. ¿Por qué no lo llamás a Massa ahora y le hacés la misma pregunta que a mí? A ver qué pasa. ¿Te atiende Massa ahora si lo llamás? ¿Por qué no probás de llamarlo? Haceme una cuenta. En vez de ponerme los comentarios del chiquito Graboy, ¿por qué no me ponés lo que dice Massa sobre este tema? ¿Qué dice Massa? No, lo dice en off, públicamente no lo escuché. No, en off, ¿qué dice? No, en off es en off. Porque yo en off no lo sé, yo no soy periodista. No, por eso. ¿Qué dice? No, en off es en off, no se dice lo que se dice. Ah, bueno, y entonces no, ¿qué dice? No Ahora, el presidente de la Cámara de Diputados resulta que no opina, es más importante la opinión de Grabois. No, las opiniones importantes son acá. La del presidente de la República. En todo caso la mía, porque fui el que tomé la bandera, y tiene que opinar Massa. Ajá. Tiene que opinar Massa, porque acá está pensás, el elemento clave. Guillermo, vos Ese pensás, es el elemento clave. ¿Vos pensás que fue una torpeza el pensar en la expropiación, como bien decís, que si no tiene los votos... No dije torpeza, no dije. Bueno, dije, es ilegal, de que bueno, es que no podés decir que yo digo lo que no digo. Bueno, dije, es ilegal y no puede hacer la intervención. Lo digo yo. ¿Pensás sí, que es una torpeza el avanzar en un proyecto de ley sin tener claro si tenés los votos en diputados, como bien decís? No, yo estoy diciendo otra cosa. No, yo te pregunto. En el análisis beneficio-costo, si vos querés administrar la compañía en función de una teoría muy particular que nadie desarrolla y que es solo título, sí, que es la soberanía alimentaria para la Argentina. Yo discutí ese tema con la FAO. Yo lo discutí. A mí me tocó discutir ese tema con la FAO. Y la FAO me acusaba, o nos acusaba el gobierno, de que cuando poníamos cupo de exportación, hambreábamos al mundo. Y desde ahí discutía la FAO con nosotros la soberanía alimenticia. Usted me decía, Moreno, usted con su política puede ser que alimente al pueblo argentino, pero aumenta el hambre en el mundo porque falta trigo. Y yo le digo, mire, yo lo lamento, pero que el trigo argentino se lo coma otro, se lo coma mi pueblo, prefiero que se lo coma mi pueblo. Usted discúlpeme. Y ellos me explicaban lo de la soberanía alimentaria, que entonces nosotros estábamos atentando. Y yo decía, mire, son las decisiones del Poder Ejecutivo y somos soberanos. Ahora, si ellos tienen otra definición de soberanía alimentaria, yo estoy dispuesto a escucharla y atenderla. Ahora, si en función de ese objetivo minimizar el esfuerzo, es mucho más fácil que esta semana se termine el tema, lo arreglen con YPF, los accionistas, pero lo dijeron en el comunicado que están dispuestos. Ahora, si vos para ir a Mar del Plata, en vez de agarrar la ruta 2,
querés agarrar la 8, después agarrar la 5, después dar la vuelta por toda la Patagonia y entrar por Mar del Plata al revés, bueno, yo te voy a decir, mirá, no es de sano administrador hacer eso. Esto se resuelve con reglas del mercado en 3 días. Y escúchame, en mi equipo, yo te garantizo que hay 3 o 4 expertos para hacer esto. Se los pongo a disposición, no Moreno. Lo llaman a Chaliú, llaman a cualquiera. Acá, en un día, lo tenés resuelto. Lo que pasa es que tenés que saber, tenés que conocer el mercado, tenés que entender de lo que estamos hablando, tenés que haber hecho un checo en tu vida, tenés que saber la diferencia entre un relito y una factura, tenés que entender lo que es una exportación. Vos imaginate, un tipo experto como vos, profesional y demás, recién ahora le queda claro la diferencia entre expropiación e intervención. Imagínate la gente, ahí tenías el problema, es que tenés, a mi humilde opinión. No, pero Guillermo, no, pero pará, Guillermo, no, para un poquito, porque no te lo voy a permitir. No te lo voy a permitir. O sea, tuviste una mala mañana, no sé qué tuviste, no te voy a permitir que me faltes el respeto. Ninguna mala mañana. Bueno, Guillermo, yo te digo. Estoy extraordinariamente bien. No te voy a permitir que me faltes el respeto. ¿Sí? ¿Por qué te falta el respeto? Porque decís que recién hoy me enteré de lo que es una intervención y una expropiación. No, te enteré, no, te acabas de dar cuenta, porque yo hablaba por eso. Yo lo que te digo es, yo lo que te voy a decir es, yo no voy a permitir que me faltes el respeto. Si querés, yo te entrevisto. Sí, te estoy diciendo que me faltaste el respeto. No te estoy preguntando, te estoy diciendo. Entonces yo te digo. Pero eso es lo que vos pensás, no lo que yo hice. Por eso, con eso basta. Bueno. Es que, con eso basta, porque yo me sentí que me faltaste el respeto. Entonces yo te digo eso. Bueno, vos sentiste como quieras. No, por eso digo. Vos me faltaste respeto a mí, yo no te dije nada. ¿Con qué te falta respeto? Pero lógico, cuando me dijiste, me hiciste una pregunta enorme, que obviamente estaba producida, porque empezaste por acá, por allá, y resulta que terminaste te diste cuenta que habías hecho una pregunta que no tenía nada que ver con lo que estabas diciendo, y terminaste con una respuesta. Terminaste con una respuesta que no hizo falta que hablara yo. Pero vos fijate, que si reproducís el programa después, te vas a dar cuenta que cuando yo hablaba de intervención, vos hablabas de expropiación. Y cuando yo te dije, no, de expropiación no estoy hablando. Bueno, y esto es lo que te acabo de remarcar. Bueno. Y ahora te ofendés. No. ¿Yo qué querés que haga? No, lo que te digo, yo no te voy a permitir que me faltes el respeto. Simplemente que lo tengas claro. Vuelvo a decir, bueno, que te aclare las cosas. Yo lo que te voy a decir, aclarar no es faltar el respeto. Vos me faltaste el respeto, ¿sí? Porque pusiste en duda mi conocimiento, así que es falta de respeto. Dicho esto y para terminar la entrevista, ¿sí? Dicho esto y para terminar la entrevista. Dale. Quisiera saber si pensás, que no me lo contestaste recién, si pensás que si el gobierno tiene los votos en el caso de que mande este proyecto de ley para expropiar la empresa. Pero esa no fue la pregunta, la acabas de hacer, ¿cómo no me preguntaste? No, si no me escuchás. Bueno, te lo pregunto ahora. Dale. Te lo pregunto. No sé cuál es la pregunta. ¿Pensás que el gobierno, en función a la descripción que dijiste de Sergio Massa, tiene los votos suficientes para poder llevar adelante una ley? Esa pregunta tiene un solo responsable para la respuesta, se llama Sergio Massa, que casualmente vos decís que habla en off, pero no habla en on. Y casualmente el proyecto tendría que entrar por diputados y entra por senadores. Entonces esa respuesta, en este momento, porque no es que a Massa no le gusta la televisión, no es que no le gustan los medios, no es que está en todos los medios. Casualmente no opina. Casualmente el grupo de economistas de Massa no opina. No opina Redrado, no opina Melconian. No opinan los economistas del elenco estable, vinculado a Massa. Mirá qué casualidad. Entonces no le tenés que hacer a Moreno la pregunta. Se la tenés que hacer a Massa. Y el desafío es, ¿por qué desde que te dije que lo llames a Massa, no lo llamamos y hablamos? En vez de poner la opinión de Grabois, la opinión importante son Alberto Fernández, Massa y Moreno, porque es el que está hablando. Ahora vos en vez de eso y de poner lo que dijo Alberto, porque lo importante fue lo que dijo Alberto, cuando se le vio la hilacha, porque vos empezaste lo mío diciendo al presidente se le vio la hilacha. ¿Y vos sabés por qué yo dije eso? ¿Por qué dije al presidente se le vio la hilacha? ¿Por qué? Por la declaración que él hizo, que es coincidente con los accionistas privados
de papel prensa que casualmente son los que se apropiaron en la sala de tortura de la empresa. Y como utiliza los mismos argumentos, se le vio la hilacha porque quedó claro a quién responde. Guillermo. Porque no fue una casualidad. Ajá. Cuando vos utilizás los mismos argumentos como presidente del sector privado en esa asamblea, donde había tensión entre accionistas, en la asamblea de accionistas, y está claro, por eso dije que se le ve la hilacha. En vez de poner las declaraciones del presidente, que es con el que tengo que confrontar, me pone la declaración de un sub-40, que no tiene noción de lo que es la palabra traición. En mi generación, y con esto vamos terminando, en mi generación, la traición tenía una sola pena y se ejecutaba la pena. Entonces, vos imaginate que no lo puedo dar con veracidad, porque ese chiquito de ninguna manera va a ejecutar la pena, gracias a Dios. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Sí, claro. No tengo que ser más preciso. Claro. Muy bien. Entonces, ¿cómo querés que le conteste? Si cuando él utiliza ese adjetivo, ya completó. Entonces, no hay ninguna posibilidad. Como él no tiene noción de lo que vivimos, y bueno, perdonalo, no sabe lo que dice, pero no el presidente. El presidente sí dijo, me alegro que Moreno se preocupe por la legalidad, y no como hacía antes, esto es la asamblea de papel prensa, que iba con los guantes de box y con los matones. Exactamente el argumento de los que se apropiaron de papel prensa. Exactamente. Por eso yo digo se le ve la hilacha. Por eso yo digo, mirá Alberto, quedaste al descubierto. Ahora sigue lo segundo. Él fue jefe de campaña de Massa, ¿vos sabías eso? Sí, claro. Muy bien. Entonces vos fijate que siendo el jefe, teniendo unidad de concepción con Massa, porque como sos jefe de campaña, unidad de concepción, es el que convence a Massa para que venga al frente de todo, es el que negocia con Massa, resulta que la ley la mete por el Senado. ¿Por qué no la mete por el Senado? Bueno, puede no estar de acuerdo. No por eso Guillermo tiene que estar de acuerdo en todo. No, y entonces ¿por qué no habla Massa? Bueno, ya hablará, ya hablará, Guillermo, ya hablará. Muy bien, ¿sabés qué pasa? Tiene que hablar ahora Massa. Guillermo, ¿Cómo ya hablará? Ahora nos falta que me defiendas a Massa también, ¿no? Te puedo hacer una pregunta sobre un tema que te referiste. Hay un artículo de Ana Fiol que habla sobre 2 fiscalías federales de Santa Fe y Reconquista, precisamente sobre 22 obreros que en 1976 fueron secuestrados de la fábrica Vicentín. Casualmente habla de esto, ¿no? De la época más oscura que transitó la Argentina. Y dice, en Avellaneda los Vicentín son dueños del pueblo, y ahí habla de todo esto, ¿no? Y habla que precisamente hizo su fortuna, un emporio empresarial, no por integración productiva, sino en parte por la sangre y los derechos de sus obreros. ¿Qué piensa de esto? No hay ninguna duda que lo del 76 fue una dictadura cívico-militar. Está claro eso. ¿Está bien? Sí. Entonces, si hay cuentas pendientes con la justicia, no van a ser de los actuales Vicentín, porque son muchachos más jóvenes que yo. No. ¿Está bien? Si yo tenía en el 76 21 años, estarás hablando de los padres o los abuelos de ellos, los tatarabuelos, porque tienen 90 años. No hay ninguna duda. No hay ninguna duda. La dictadura fue cívico-militar. Y muchos de los cívicos militares transitaron en los gobiernos. Ahora, no tengo ninguna duda que el presidente tenía el otro día sentado a la derecha, hace 2 o 3 días atrás en la foto con los empresarios, no tengo duda que no es el responsable de la desaparición y tortura de los trabajadores. Está claro, ahora, yo no digo de la familia, que eso por un problema de edad te lo estoy diciendo. Sí, está porque claro. es más joven. Entonces, eso está clarísimo. Ahora, ¿por qué no vamos a papel prensa? Porque ese sí lo tenés y el presidente lo llama Héctor. ¿A quién me refiero? Cuando el presidente dice Héctor, no me dejas mentir, ¿a quién se refiere? A Héctor Mañeto. Y lo tiene ahí. Y ese sí, porque ahora la llamás a Lidia de Papaleo y te cuenta la historia. Ahora. La llamás a Massa, no te atiende. Llamás a Lidia de Papaleo, vas a ver qué te cuenta. Guillermo, que fue la torturada, ¿eh? Guillermo. Fue la torturada. Porque la torturaron con 27 años. Por lo tanto, biológicamente, todavía está viva. Y yo la tuve en mis oficinas. Y él, en el informe Papel Prensa La Verdad, me contó la verdad. Y publiqué el informe. Y lo presentó Cristina en un evento público.
Cristina en su gobierno, en un acto que hicimos, se expresó el informe Papel Prensa, la verdad. Lo hicimos. Y casualmente, en esa misma asamblea, se defienden los privados con el mismo argumento que ahora utiliza el presidente. Con el mismo argumento que utiliza el presidente. El informe Papel Prensa, la verdad, es uno de los informes más pormenorizados de por qué se construyó una dictadura cívico-militar. Pero a ese el presidente le dice esto. No me dejas mentir. Entonces, o contamos claramente lo que está pasando, o falseamos la verdad histórica. Y yo no me presto para falsear la verdad histórica. Guillermo, el presidente tiene que explicar por qué lo llama esto. ¿De dónde salta tanta amistad? Y tiene que explicar por qué en nuestro gobierno, y lo dijo Cristina, no lo dije yo, lo escribió Cristina, se decía que Alberto Fernández era un operador de Clarín. bueno, Guillermo, Pero era Voz Populi. Guillermo, Dale. te saludo. Buenas tardes. Una cosa nada más. Si Sí. vos te sentiste ofendido por lo que dije, no fue mi intención. Mi intención fue aclarar. Desde ya, que de ninguna manera vos me vas a invitar a hablar en tu programa y yo te voy a ofender. Así que humildemente te pido disculpas. No, todo si bien, vos te no estoy sentiste enojado. ofendido. No fue mi intención de ninguna manera ofender. Bueno. Primero que no me gusta ofender, pero no fue mi intención, fue la intención aclarar. Fue ponerte de ejemplo que un tipo formado, porque eso dije, vos que sos un tipo formado, costó entender la diferencia de las decisiones tomadas por Alberto. En síntesis, si quiere expropiar, es un esfuerzo enorme para un objetivo que lo puede conseguir de otra manera. Intervenir no puede, no es legal, no puede contar plata ajena. La discusión política, yo me quedo con que se le vio la hilacha. Bien. Utilizó los mismos argumentos de su amigo Héctor. Gracias por el llamado. Bien. Saludos, Guillermo. Hasta luego.